Pues aunque el tema es anestesia para feocromocitoma, pues ese tema no se puede separar de todos los tumores derivados de la cresta neural, de los cuales los feocromocitomas hacen parte. Es un tema bastante interesante en la medida de que es una de las anestesias que cuando a uno le toca participar es más exigente con el trabajo del anestesiólogo. Todos estos tumores se derivan de la cresta neural y se entienden por feocromocitoma aquellos que se encuentran en las glándulas suprarrenales, y los que están por fuera de ellas son los paragangliomas. Son tumores secretores de catecolaminas y de otras hormonas, pero la sintomatología está básicamente dada por la secreción de epinefrina, norepinefrina o dopamina. Los más frecuentes definitivamente son los feocromocitomas, que son un 80-85%, mientras que los paragangliomas ocupan un 15-20%, con una alta incidencia de malignidad que llega hasta el 26% en algunas series. Se encuentran en la cadena simpática paraórtica, mediastino, corazón, vejiga o cuello. En general, todos, la mayor ubicación son abdominales, con un 98%. La incidencia de estos tumores es de 1 en 2000. Aumenta en ancianos 0,1%, y si hablamos ya del grupo solamente de los pacientes hipertensos puede llegar hasta el 0,6%. La presentación es más frecuente en los hombres, con una relación de 3:2, y la mortalidad ha disminuido definitivamente. Estos pacientes tenían una mortalidad por encima del 40%, y actualmente la mortalidad ha disminuido a una mortalidad inferior al 2%. De esto pues se da cuenta por los avances tanto en la cirugía como los avances que se han encontrado en la preparación preoperatoria y en el manejo anestésico de este tipo de pacientes. Si el paciente hipertenso, pues además de su hipertensión, que generalmente ustedes saben que la hipertensión no da mayor sintomatología, pero permanecen con cefalea, diaforesis, palpitaciones, se aumenta la probabilidad de que esto sea debido a que presentan un feocromocitoma. Una gran parte de los feocromocitomas se encuentran en estudios por otras causas, en donde se encuentran los tumores que en este caso se llaman incidentalomas. De estos incidentalomas, más o menos el 4 al 6,5% son feocromocitomas. Aquí está una regla que se llama la regla de los 10, pues que actualmente no es tan cierta, pero aquí la dejo anotada, que es que el 10% son bilaterales, el 10% extrarenales, el 10% se vuelven malignos y el 10% están asociados a un desorden familiar maligno, pero se ha visto pues que el índice de malignidad en muchos de los casos está superando el 10%. Aquí tenemos unas bases genéticas en la endocrinopatía múltiple, que está el oncogen RED, en la 2, que es la que es feocromocitoma asociado generalmente a tumores de tiroides, en el síndrome de von Hippel-Lindau, que se acompaña en feocromocitomas bilaterales, está el gen VHL, y en el gen NF1 en síndrome de von Recklinghausen, que el 5% de pacientes desarrollan feocromocitoma. Y estos dos genes que se acompañan de feocromocitoma familiar y de paragangliomas. La sintomatología que presentan los pacientes pues es derivada directamente de la producción de catecolaminas por parte del tumor, que hacen que presenten crisis dependiendo de la sustancia que esté liberando
el tumor. La misma liberación de catecolaminas hace que haya una inhibición de los receptores presinápticos y eso aumenta la liberación de noradrenalina durante la estimulación nerviosa. Por eso estos son pacientes que durante estímulos producen la presentación de las crisis. Pueden ser paroxismos de hipertensión ante el dolor, ante la intubación, ante la anestesia, y esto pues tiene implicación directamente en el manejo que les vamos a hacer. Aún después de la cirugía, aunque no es tan frecuente, se pueden ver las elevaciones de las catecolaminas en el suero. Si la elevación se prolonga, pues puede ser porque estos tumores tengan algún tipo de metástasis que no haya sido detectada. En los pacientes con feocromocitoma que hemos manejado se ve pues que pacientes muy jóvenes, aún pacientes de 40 hasta de 35 años con feocromocitoma ya han desarrollado hipertrofia ventricular izquierda y hay casos de pacientes muy jóvenes que han tenido ya infartos de miocardio debido a esta patología. En cuanto a manifestaciones clínicas, si el paciente presenta cefalea, hipertensión, seguramente, aunque pues no sería fácil por la clínica determinarlo, se trata de un tumor productor de noradrenalina. Si la sintomatología se va hacia sudoración, palpitaciones, ansiedad, muy seguramente el tumor será secretor de adrenalina. Puede presentar crisis como metabólicas, por ejemplo, por la acción de las catecolaminas presentar crisis de diabetes mellitus, acidosis láctica, hipercalcemia, diarrea. Desde el punto de vista cardiovascular, infartos, falla cardíaca, edema pulmonar, la cardiomopatía de Takotsubo, que es una cardiopatía que simula mucho la enfermedad coronaria, pero en pacientes en los cuales los estudios de electrocardiografía, enzimas o aún ecocardiogramas no muestran alteraciones de enfermedad coronaria. Y ya en casos graves pues vendrá la falla orgánica múltiple, pacientes descompensados que van a hacer inestabilidad hemodinámica con alto riesgo de mortalidad. Esto de la endocrinopatía múltiple de tipo 2 ya lo había mencionado. La hipertensión, la taquicardia y las arritmias son otros de las manifestaciones clínicas. Y frecuentemente se encuentra subdiagnosticado. ¿Esto a qué se debe? Pues sabemos todos que el efecto continuo de las catecolaminas va produciendo la subregulación de los receptores catecolaminérgicos y ya estos pacientes puede que no presenten la clínica a pesar de que tengan los tumores activos. Ya en ellos la clínica será variable y se podrán presentar diferentes síntomas. Aquí tenemos de este trabajo los signos y síntomas más frecuentes, de los cuales son la hipertensión y la cefalea los más comunes. La hipertensión, que puede ser paroxística o puede ser ya sostenida, la taquicardia, la ansiedad, las palpitaciones, el nerviosismo, que son las más frecuentes, y van disminuyendo la sudoración, la fatiga, la debilidad, hipotensión postural, palidez, pérdida de peso, el dolor abdominal. Lógicamente que hay condiciones que pueden hacer una confusión para hacer el diagnóstico diferencial con el feocromocitoma. Tenemos el hipertiroidismo, los síndromes carcinoides, las arritmias, la epilepsia, ya más raro, desórdenes de pánico, o algunas otras patologías que pueden simular la presencia de un feocromocitoma.
Para el diagnóstico, pues nos remitimos a la síntesis de las catecolaminas, que se inicia con la tirosina, que por la tirosina hidroxilasa se convierte en de hidrofenilanalina, la L-dopa, que por la dopa de carboxilasa se convierte en la dopamina. La dopamina, por la dopamina beta hidroxilasa, se convierte en norepinefrina, y esta por la fenilefrina metiltransferasa se convierte en la epinefrina, y de aquí salen los derivados de ácido vanilmandélico. Aquí en esta otra diapositiva volvemos a ver lo mismo. Aquí tenemos las metanefrinas, que van a ser ya en el metabolismo de las catecolaminas piezas fundamentales para el diagnóstico, y el ácido vanilmandélico. Entonces, desde el punto de vista de pruebas sanguíneas en orina, vemos aquí cómo se podría pensar en cuáles serían las mediciones que más estarían indicadas para hacer el diagnóstico. En orina tendríamos mediciones improbables, posibles o muy probables de que el paciente presente una alteración de tipo feocromocitoma, con mediciones de norepinefrina, epinefrina y las metanefrinas. Y aquí veríamos en los test sanguíneos las mismas mediciones. Y aquí tenemos la sensibilidad y la especificidad, viendo que las metanefrinas libres en plasma serían las de más alta sensibilidad y especificidad, seguidas por las mediciones plasmáticas de catecolaminas, por las mediciones urinarias de catecolaminas, y el ácido vanilmandélico, que aunque es de baja sensibilidad, sí tiene alta especificidad para el diagnóstico. Aquí entonces en este artículo proponen un algoritmo para hacer el diagnóstico, que empieza pues con la sospecha clínica por la sintomatología que hemos mencionado, la medición en plasma de las metanefrinas, que cuando es menor de 0,31 nanomoles por litro hacen una exclusión del diagnóstico de feocromocitoma. Cuando están mayores de 1,2 confirman el diagnóstico, y se pasaría a buscar el sitio en donde se encuentra, y si están entre 0,32 y 1,1 habría que excluir drogas, dieta, cafeína, y hacer un test de supresión de clonidina, que en caso de ser negativo iría a excluir el diagnóstico, o a repetir el test, que si sigue bajo pues excluiría el diagnóstico, pero si es alto entonces lo confirmaría. Para la localización de la masa o el tumor, pues después de la confirmación bioquímica miraríamos el TAC o la resonancia. Si se encuentra la masa, se le pueden hacer imágenes funcionales que, de ser positivas, pues localizan el tumor y se llevaría a cirugía. En caso de ser negativa, se le puede hacer el octreoscam, que es con octreotide, una sustancia que se va a localizar en el tumor, se inyecta radioactiva y se hacen imágenes que en la mayoría de los casos localizan el sitio donde se encuentre la masa. Ya entrando a la parte de anestesia, como les había dicho, pues la anestesia es bastante necesita mucho participación del anestesiólogo. Yo en estos casos digo que es mejor hasta que haya 2 anestesiólogos, porque hay casos de estos en donde el trabajo que requiere es bastante alto. Se trata de disminuir estos reportes iniciales de mortalidad, como dije inicialmente, a menos del 2%. Aunque hoy en día han salido artículos tratando de discutir el manejo
preoperatorio que se hace de estos tumores, creo yo que uno de los pilares fundamentales para que no falle el manejo intraoperatorio es una correcta preparación de los pacientes para la cirugía. Para eso pues hay que hacer un bloqueo alfa y un bloqueo beta. Lo que se recomienda es que el bloqueo alfa sea antes de hacer el beta bloqueo. Lo que hemos visto en la práctica es que a pesar de que la frecuencia cardíaca no se encuentra aumentada, no hay que omitir el beta bloqueo. Si los pacientes se logran controlar, aquí por ejemplo se ve en la diapositiva, y esto lo hemos visto, cómo fluctúa la tensión arterial del paciente desde unas cifras tensionales exageradamente altas, luego unas cifras muy bajas de shock, y eso hace que el manejo por el anestesiólogo tenga que ser muy al pie del paciente y con todo listo para poder controlar no solo esta parte, sino todo el manejo intraoperatorio del paciente. Y eso pues hace que también la frecuencia cardíaca del anestesiólogo vaya subiendo, bajando, y la tensión arterial en la misma proporción en que lo hace en el paciente. Y el problema es que en una gran mayoría de los casos uno va listo para manejar toda la crisis hipertensiva, y cuando resecan el tumor y lo logran sacar, entonces el paciente pasa al otro extremo y viene el paciente choqueado que hay que manejar. Aquí hay una tabla pues donde sin tratar de entrar a decir pues todas las dosis y todas las cosas, se sugieren varias drogas para el manejo previo y transoperatorio de los pacientes desde el punto de vista meramente farmacológico. La fenoxibenzamina, pues que nosotros no disponemos de ella, que produce alfa bloqueo. La fentolamina tampoco la hemos manejado para el bloqueo alfa. Nosotros contamos, y lo que hacen en el cancerológico generalmente es con prazosin. Se hace el manejo por vía oral previo a la cirugía. Y en el beta bloqueo pues tenemos propanolol, que es el menos específico, y atenolol, que sería el que estaría más indicado. Ya en salas de cirugía podríamos contar con el labetalol, pero teniendo en cuenta que tiene efecto alfa, efecto beta y una duración de unas 6 horas, de modo que habría que usarlo durante la inducción y tener en cuenta que después de resecado el tumor se puede presentar hipotensión residual por el uso de esto. El esmolol sería más fácil de manejar, pero lamentablemente en muchos sitios no se dispone del esmolol para manejar el paciente, debido a que como su metabolismo se hace plasmático por esterasas plasmáticas, es más fácil cerrar la infusión en caso de que el paciente presente hipotensión. El nitroprusiato de sodio, pues que es uno de los fármacos que hay que tener listo en la sala de cirugía para manejar esas crisis de hipertensión, manejándolo aquí dice 0,5 a 1,5, máximo hasta 3,5, pero pues muchos anestesiólogos que han participado en feocromocitoman pues hasta sacan de la infusión y le ponen directo al paciente durante esas crisis de hipertensión. De los bloqueadores de calcio aquí mencionan el diltiazem, la nifedipina. No estarían indicados como hipotensores de primera línea, pero en pacientes seleccionados en donde además haya concomitancia con la enfermedad cardíaca, se podría pensar en usar los bloqueadores de calcio. Hay unos nuevos que más adelante mencionaré, que son más específicos y que tendrían mayor incidencia en el manejo de estos pacientes, y la alfa-metiltirosina, que bloquea la producción de catecolaminas, se puede usar en pacientes seleccionados desde antes del procedimiento para disminuir la producción de catecolaminas y lograr llevar a estos pacientes más compensados a la sala de cirugía.
Entonces, como en todos los pacientes, uno trataría de que el paciente esté controlado desde antes de llevarlo a cirugía, o sea, con un hematocrito normalizado, con control de los síntomas, con control de la vasoconstricción mediante el bloqueo alfa, tratando de reducir las crisis hemodinámicas durante el transoperatorio. Si el paciente ya tiene enfermedad miocárdica, tratar de llevarlo ya compensado y recordar pues que aunque los estudios no han mostrado hipovolemia en estos pacientes, sí hay que hacer una restitución de el volumen vascular. Estos son los criterios de Roizen que nos hablarían para ponernos de acuerdo con los cirujanos en qué momento el paciente está compensado para llevarlo a cirugía. Y es una tensión arterial pues igual a la que dicen en las guías de 160-80, que no vaya a ser hipotensiones ortostáticas cuando que la tensión baje de 80, la sistólica 60, la sistólica de 80, la diastólica de 60. Si tiene contracciones ventriculares prematuras no más de 1 en 5 minutos y que no haya cambios nuevos del ST en la última semana. Adecuado bloqueo alfa, que la función miocárdica esté evaluada, que haya una adecuada expansión de volumen, que esté corregida la glicemia, que los electrolitos estén normales y que el paciente esté plenamente consciente de qué se le va a hacer y se haya reevaluado previamente. En este estudio mencionan que la ingesta de 2 a 3 litros de salina en pacientes alfamente bloqueados disminuye la severidad de la hipotensión ortostática y de la hipotensión por resección del tumor. Entonces esa sería una de las cosas que habría que hacer. Aquí menciona este estudio pues que está diciendo algunas cosas controversiales con las cuales pues no podríamos de pronto estar de acuerdo, pero está en la literatura, y es que ninguna revisión soporta que la preparación preoperatoria sea o influya en la mortalidad, que no se ha demostrado hipovolemia pre o intraoperatoria, que de pronto la mejoría en la mortalidad se debe a mejoría en las técnicas quirúrgicas y a más conocimiento de fármacos durante el transoperatorio, y que la mejor comprensión de la enfermedad y los nuevos fármacos podrían en un momento dado omitir la preparación preoperatoria, cosa con la cual les reitero que no estoy de acuerdo. Primero pues porque la mayoría de fármacos que se están usando pues no disponemos de ellos en Colombia, y segundo porque otros estudios han mostrado que en pacientes hipertensos las cifras tensionales son meramente una indicación de la enfermedad que está ocurriendo, de modo que los riesgos cardiovasculares se demoran 8 semanas en disminuirse, y los riesgos en el sistema nervioso central como órgano blanco pueden demorarse hasta 10 semanas en igualarse a los de la población general. Entonces estos cambios ya que son en la microcirculación no se van a lograr hacer en forma aguda. No tiene sentido pues pensar en forma aguda en que un paciente que me llega con 200, 120, yo le voy a dejar 120, 80 y el paciente se mejoró porque tiene las cifras tensionales, cuando sabemos que todas las curvas de autorregulación se han desplazado hacia la derecha y que este paciente, al contrario, esas cifras tensionales están produciendo más hipoperfusión en los tejidos. Sin embargo, pues está en la literatura y de pronto el equivocado soy yo, y más adelante no se le hará ninguna preparación a estos pacientes, sino que llegarán y pasarán directo a las salas de cirugía. Las embarazadas, dice este mismo estudio, que sí requieren un control agresivo de la tensión arterial preoperatoria, y aquí están mencionados varios de los fármacos que están entrando en el manejo. Entre ellos está el sulfato de magnesio, que aparece en las embarazadas, pero que se está usando ya en todos los pacientes porque controla la vasoconstricción. El urapidil, que es un alfa-2 agonista, que también se está usando, que es de inicio de acción rápido. El cledipino, que es un bloqueador de canales de calcio, y el esmolol, pues que no es tan nuevo, pero que sí se está usando de pronto más en otros países, ya en los protocolos de manejo de los pacientes
con feocromocitoma. Con respecto a qué podemos encontrar en un electrocardiograma basal, pues los cambios de isquemia, hipertrofia, la sobrecarga. En el ecocardiograma detectar disfunción ventricular, evaluación, mirar en un ecocardiograma anterior y uno después del tratamiento a ver si se ha presentado algún tipo de mejoría y hacer diagnóstico de miocardiopatía dilatada. En el ecodoppler tisular se ha demostrado una tasa de tensión sistólica deprimida en feocromocitoma menor de 2 segundos asociado con aumentos de la PVC y esto asociado a un aumento de riesgo de colapso cardiovascular perioperatorio. Sin embargo, pues este examen no lo estamos haciendo. ¿Qué haríamos en premedicación? Indudablemente benzodiazepinas orales y antagonistas de receptores H2 antes de iniciar, no usar metoclopramida porque puede precipitar crisis hipertensivas. En la mañana de la cirugía alfa-1 adrenérgicos selectivos de corta acción, de los cuales pues no disponemos. Fenoxibenzamina y doxacina, si las tuviéramos, debíamos suspenderlas con 12 horas a 24 horas previas por su larga acción y después de que ha salido el tumor y ha disminuido la secreción de catecolaminas, pues hay un riesgo elevado con estos fármacos de hipotensión de difícil manejo en el transoperatorio. Con respecto al abordaje quirúrgico, pues lo que sí se ha visto es que la cirugía laparoscópica mejora la visualización del tumor, disminuye las crisis de liberación de catecolaminas, porque cada vez que el cirujano entra y toca el tumor, lo mueve, el anestesiólogo tiene que responder ante una crisis en el paciente. Indudablemente, al igual que se ha dicho en toda la mañana, adecuada comunicación en todo el equipo quirúrgico, que a veces es tan difícil de lograr. Disponer de todo el equipo en la sala de cirugía, tener todo listo, montado, tener ya las bombas listas con nitroprusiato, nitroglicerina, con norepinefrina, porque en algún momento seguramente va a tener que usarse. En la monitorización, entonces, la monitorización usual, aquí se discutiría de pronto la presencia de un catéter en arteria pulmonar. El de PVC, pues sí, indispensable, no por la medición de la PVC, pues porque sabemos hoy en día que la PVC no nos ayuda mucho en la medición del volumen circulante de los pacientes. En un momento dado la medición del gasto cardíaco con un catéter de Swan-Ganz podría ayudar, pero si disponemos de un método menos invasivo para la medición de gasto cardíaco, sería el momento de usarlo, como el vigileo, por ejemplo. Un control de la glicemia periódico durante la cirugía, la temperatura no puede faltar, la diuresis, y aquí mencionan el ecocardiograma transesofágico, pues que no es tan fácil de tener en la mayoría de instituciones. Aquí pues lo que ya les había dicho, tener todos los fármacos listos, preparados para, porque en el momento en que se necesiten, no da tiempo de estar, ¿no? Tráigame el nitroprusiato, vamos a montar nitroprusiato. No, eso ya toca tenerlo listo desde antes de empezar la cirugía. Aquí hay pues las drogas que las menciono, pero la mayoría no, de la mayoría de estos fármacos no disponemos. La recomendación es que los accesos vasculares se hagan bajo anestesia local o con el paciente sedado. Entonces, cateterizar una línea arterial y el catéter venoso central bajo sedación con midazolam, pero también se puede usar otros fármacos de sedación. Aquí recomendamos 2 venas muy gruesas, ¿no? 16 o 14, y como hay necesidad de infundir líquidos y sangre a veces, porque estos tumores generalmente son retroperitoneales y el sangrado puede ser importante, entonces por lo menos tener una camisa de Swan-Ganz colocada además del catéter central, para el manejo de los líquidos en estos pacientes. En la inducción pues no hay una recomendación especial, cualquier hipnótico sirve. Lógicamente la ketamina habría que evitarla por la inhibición de la recaptación de noradrenalina que produce.
Aquí hay una recomendación de usar el etomidato, pero ustedes saben que una sola dosis puede producir insuficiencia renal, o sea que esa recomendación sería como para analizarla antes de hacerla. 1 o 2 gramos de sulfato de magnesio previo a la inducción atenúan la respuesta a la intubación, y una dosis de lidocaína unos 2 minutos antes de la intubación, aunque tampoco tiene mucha evidencia. De relajantes, importante pues que las fasciculaciones de la succinilcolina pues pueden producir liberación de catecolaminas, de modo que es mejor evitar la succinilcolina, pero también el atracurium, la tubocurarina, pues que ya no hay, pero la liberación de histamina puede producir una crisis de hipertensión severa y arritmia. O sea que nos quedaríamos con becuronio, rocuronio o cisatracurio. De los inhalados, pues el de mayor estabilidad sería el sevoflurano, el isoflurano, pero que ayudaría a disminuir la resistencia vascular sistémica y la tensión arterial, pero con cuidado en la frecuencia cardíaca. Ya el otano pues no se debería usar, y el desflurano produce estimulación simpática, entonces no estaría entre los más recomendados para este tipo de pacientes. En el control posoperatorio de la analgesia, lógicamente también hacer un buen control. La analgesia peridural lo logra, no atenúa la respuesta simpática durante la cirugía en la manipulación del tumor, y algunos dicen que puede contribuir a la hipotensión posterior a la resección del tumor. La morfina no se recomienda por la liberación de histamina, que puede llevar a crisis de hipertensión. La meperidina tampoco, por la estimulación simpática. El fentanilo es uno de los fármacos que se puede usar, atenúa la respuesta a la intubación. Se puede usar en bolo o en infusión durante el trasoperatorio, teniendo en cuenta que indudablemente estos pacientes van a terminar en la unidad de cuidado intensivo. El remifentanilo, que produce vasodilatación, que produce hipotensión, que produce bradicardia, pues sería un fármaco de elección, aunque pues durante la manipulación del tumor pues no habrá prácticamente nada que pueda evitar unas liberaciones exageradas de catecolaminas. Y la desmetomidina también se ha usado efectivamente en este tipo de pacientes, sobre todo cuando el tumor es bilateral y se le hace la cirugía en el mismo tiempo. Entonces hay que pensar en suplir corticoides. Aquí hay una recomendación para iniciar con metilprednisolona desde el día de la cirugía, y continuar con prednisona 5 miligramos y luego con ludocortisona. ¿Qué podríamos pensar que nos va a hacer que el tumor vaya a producir una instabilidad hemodinámica transoperatoria? Pues que el tumor sea de gran tamaño, que las concentraciones plasmáticas de norepinefrina estén altas, que el paciente haya hecho una hipotensión postural considerable luego del bloqueo alfa, y que la presión arterial media esté por encima de 100 milímetros de mercurio. Y aquí pues repite que la cirugía laparoscópica disminuye las alteraciones hemodinámicas, la pérdida de sangre y la necesidad de vasoactivos. En las crisis por epinefrina, entonces la recomendación es el beta bloqueo. En las crisis por norepinefrina, el nitroprusiato, y si presenta taquicardia, tenemos el beta bloqueo. De estos fármacos, el único que no he mencionado es la vasopresina, que la usaríamos en caso de esas depresiones fuertes que presentan los pacientes después de la resección del tumor. Aquí menciono una de las causas que pueden hacer pensar en una hipotensión post-resección: el bloqueo alfa residual, acción residual del tratamiento preoperatorio que habíamos mencionado, hipovolemia, el down regulation del que habíamos hablado, y la supresión de esteroides. O sea, todo esto hay que sospecharlo y empezar a tomar las medidas.
restaurar la volemia, usar norepinefrina, usar vasopresina, y no pensar de pronto que la transfusión va a ser la que nos va a ayudar a mejorar el paciente. Indudablemente, si hay si nos llenamos de motivos para transfundir, pues habrá que hacerlo. Y indudablemente que el cuidado posoperatorio de estos pacientes va a ser en la unidad de cuidado intensivo, porque después de la cirugía el paciente puede presentar múltiples crisis intraoperatorias que hacen que necesite ventilación en el posoperatorio, inestabilidad hemodinámica, y si el paciente no sale consciente, pues hipoglicemia o aún accidente cerebrovascular intraoperatorio. Entonces, indudablemente que el manejo del feocromocitoma es exigente tanto para el paciente como para el cirujano, pero para el anestesiólogo mucho más. Y necesita de un equipo multidisciplinario que aliste el paciente para la cirugía, que lo lleve adecuadamente controlado, con un alfa o un beta bloqueo controlado, y que se disponga en la sala de cirugía de toda la monitoría, de todos los fármacos, para que el resultado en los pacientes sea óptimo. Muchas gracias.